¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a compartir el cuarto taller de nuestro ciclo de talleres Proyectate. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante a la hora de conseguir trabajo o de estar trabajando. Yo tengo que conocer cuáles son mis derechos y cuáles son también mis responsabilidades como trabajador. Entonces hoy te vamos a hablar de este importante tema. En este taller número 4, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Reconocer e identificar mis derechos y mis responsabilidades como trabajador. Entonces vamos a hablar de qué es un derecho, de qué son las responsabilidades y obligaciones y qué derechos tengo yo y cuáles son mis obligaciones como futuro trabajador. ¿Qué es entonces un derecho? Un derecho significa aquello que está conforme a la regla o la norma. Un derecho es algo que yo merezco, algo que es mío porque yo soy una persona. Eso significa tener derechos. Y en el ámbito laboral, los derechos se relacionan con las normas, las obligaciones, las leyes, las resoluciones que se dan en la relación de trabajo entre el patrón, el jefe, la empresa, la institución y el trabajador, o sea, la persona que trabaja. En una relación de trabajo está el empleado, que es la persona que trabaja, y está el jefe, el patrón o la persona que nos contrata. Y en esa relación existen derechos, tanto de parte del que trabaja como de parte del que nos contrata. ¿Qué es un derecho? Derecho es una palabra que escuchamos muchísimo y significa que es aquello que está conforme a una norma, a una ley o una resolución. Generalmente la palabra derecho se relaciona con las personas en el sentido de que todos tenemos derechos. Siempre decimos eso, ¿verdad? Y es así, porque somos personas. Y el derecho de las personas es algo que no se puede negar. Pero ¿qué es lo que significa eso cuando yo hablo de trabajo? Significa que en la relación de trabajo entre un jefe y un trabajador hay derechos, hay normas, hay reglas que yo tengo que seguir. Y esas reglas pueden servir para que yo como trabajador esté protegido y pueda trabajar bien, o para que mi jefe también esté protegido como jefe, como patrón, y pueda ver que sus trabajadores trabajen bien. O sea, en una relación de trabajo, en una empresa, en una institución, tanto el trabajador como el jefe tienen derechos. Eso es importante que entendamos. Nosotros, ustedes como trabajadores, tenemos derechos. El jefe, el patrón, la empresa, la institución donde ustedes van a ir a trabajar, también tiene sus derechos. Entonces es importante que conozcamos eso para que a la hora que nos toque trabajar sepamos cómo actuar en nuestro trabajo. Te voy a contar que existe un documento muy importante que se llama Código Laboral. En el Código Laboral están establecidos, están citados los derechos y las obligaciones, tanto del que trabaja, o sea, del trabajador, como del jefe. Entonces ahora les voy a contar los principales derechos que tiene un trabajador. En primer lugar, tenemos derecho a ser contratados por algo que sabemos hacer. Nadie nos puede contratar para hacer algo que no estamos preparados. Entonces nos van a contratar por algo que sabemos hacer y ese es nuestro derecho. Otro de nuestros derechos, que es súper importante, es la promoción y la capacitación en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en mi trabajo yo puedo seguir aprendiendo. No siempre voy a trabajar como recepcionista o como secretario. Puedo aprender otras cosas y puedo crecer en mi trabajo y trabajar como asistente o incluso llegar a ser un gerente, ¿por qué no? Entonces, eso depende de que yo me vaya capacitando y de que en mi lugar de trabajo también me ofrezcan posibilidades de crecer y aprender cosas nuevas. Y ese es un derecho. Por otro lado, también es nuestro derecho la seguridad en el trabajo. ¿Qué significa? Que yo tengo que trabajar en un lugar donde me cuiden, donde yo tenga todas las medidas de seguridad para que a mí no me pase nada. Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción muchas veces están en lugares peligrosos o suben a lugares altos o de repente están usando maquinarias o elementos con los que pueden lastimarse. Entonces, en ese caso, las personas que les contratan tienen que atender que
esos trabajadores cuenten con los cascos o con la ropa que necesitan o el tipo de zapatos o otros elementos que se necesiten para trabajar seguros. De eso se trata la seguridad en el trabajo. Y por último, muy importante, no ser discriminado. Nadie tiene que ser discriminado en su lugar de trabajo. ¿Qué significa eso? Que a mí me contratan por mi capacidad. No importa si soy mujer, si soy hombre, no importa si yo tengo una discapacidad o si soy extranjero o hablo un idioma diferente. En el ámbito laboral no puede haber discriminación de ningún tipo. Eso es súper importante y es nuestro derecho exigir ser aceptados y reconocidos como personas valiosas en nuestro trabajo. Vamos a ver otro grupo de derechos muy importantes. Presta mucha atención. Recibir el salario justo según sus funciones. Todos tenemos que cobrar en tiempo y en forma nuestro salario. Ese es nuestro derecho. Súper importante. También tener un horario de trabajo acorde a mis funciones. Y ese horario tiene que ser respetado por nuestros jefes. Y por último, también recibir los materiales necesarios para trabajar. Si yo voy a trabajar en una recepción y tengo que usar el teléfono me tienen que facilitar mis jefes. Si tengo que hacer llamadas a celular, me tienen que proveer mis jefes de esos elementos, del celular, del saldo, o sea, todos esos elementos que son fundamentales para desarrollar mi trabajo, mi empresa o mi institución me tiene que facilitar. Bueno, y así como tenemos derechos, también tenemos deberes o obligaciones. Se puede decir deberes o obligaciones. También a veces vamos a escuchar responsabilidades. Igualmente, son la misma cosa. Acá vamos a hablar usando la palabra deberes. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que cumplir para ser un buen trabajador? En primer lugar, cumplir mis responsabilidades en tiempo y en forma. ¿Qué significa? Si me dan una tarea, yo tengo que hacer a tiempo y tengo que hacer de la manera que me indicaron. Eso significa en tiempo y en forma. También es súper importante ser puntual, cumplir con mi horario, llegar a hora, retirarme a la hora indicada. Eso significa ser puntual. También seguir las normas de la empresa. Generalmente las empresas o las instituciones tienen normas de convivencia. ¿Qué son eso? Son de repente las maneras en las que yo me tengo que relacionar o comportar dentro de la empresa. Entonces yo tengo la obligación o el deber de cumplir con esas normas. También es súper importante el respeto, respetar a los jefes y a los compañeros. Eso es muy importante para mi relacionamiento dentro del trabajo. Y por último también avisar cuando yo no voy a poder venir a trabajar o cuando quiero solicitar un permiso, hacer de la manera adecuada. Esos son deberes súper importantes que me permiten a mí seguir trabajando de manera adecuada en mi empresa. Ahora vamos a hablar de los derechos del empleador. Súper importante, ya hablamos de nuestros derechos y nuestras obligaciones como trabajadores, pero ahora vamos a saber qué son las cosas que nos pueden exigir en la empresa. Bueno, en primer lugar, nos van a exigir que cumplamos con nuestras responsabilidades. Eso que nosotros tenemos que hacer todos los días, tenemos que cumplir. Y nuestros jefes nos pueden exigir, ellos tienen el derecho a exigirnos cumplir con nuestras tareas. Por otro lado, también el tema del horario laboral. Los jefes tienen derecho a exigirnos cumplir con nuestro horario. También es muy importante que sepamos que ellos nos van a exigir el cumplimiento de las normas de la empresa. Entonces tenemos que conocerlas y cumplirlas. Y por último, también exigirnos sobre el buen trato. Todos nos tenemos que tratar con respeto en la empresa. Entonces, eso significa que si yo de repente le trato mal a un compañero, mi jefe o mi propio compañero me puede exigir que yo le trate con respeto. ¿Y cuáles son las obligaciones del empleador o el jefe? Vamos a ver. En primer lugar, pagar a tiempo a sus empleados. Esa es una obligación de todo jefe o patrón. En segundo lugar, brindar los útiles, los materiales necesarios para que los trabajadores puedan trabajar bien. Respetar y cumplir el horario laboral. Mis jefes, mis patrones, no me pueden exigir o obligar a que yo me quede fuera del horario. Me podrían pedir y en todo caso ahí se pagan horas extras o se hace otro tipo de trato o de acuerdo. Pero
ellos tienen la obligación de cumplir con el horario laboral para el cual nos contrataron. Y por último, también brindar el buen trato, el trato adecuado a sus empleados. Los jefes tienen esa obligación. Bueno, vamos ahora a ver la tarea de este taller sobre derechos y obligaciones. Entonces, en primer lugar te vamos a pedir que mires este video donde te compartimos unas reflexiones sobre situaciones que tienen que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Se habla un poquito de las empresas, de los trabajadores, de los empleados con discapacidad. Entonces, fíjate en el video, analiza y después vas a anotar en tu cuaderno, en tu libreta o en la computadora si es que la tenés a mano. Vas a anotar las cosas que más te llamaron la atención del video, aquello que aprendiste, que te parece importante. Entonces anótalo porque quiero que nos compartas también eso en esta tarea. Y la segunda tarea que te voy a dar es que hables con algún amigo que esté trabajando o un familiar que esté trabajando y conversen sobre cuáles son sus derechos y sus obligaciones en su trabajo, que te cuente qué él hace en su trabajo, qué cosas le exige su jefe y qué cosas él puede exigir como trabajador en ese lugar donde trabaja. Así vamos a poder ir conociendo la experiencia de personas que están trabajando, que nos puedan contar y así podemos aprender también con ellos. Entonces, que esa tarea te voy a dejar y te pido por favor que no te olvides de compartirnos una foto, si vas a tomar, probar que salga bien la foto o compartirnos el documento que hayas hecho en tu computadora si es que la tenés a mano. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo taller.